Un cordial saludo. Vamos a ver cómo se asignan los equipos mayores y menores en las partidas del presupuesto en el sistema Construcsoft Mecánico. Estamos presupuestando una línea de transmisión de 60 kV con un plazo de ejecución de 6 meses. En el presupuesto de la mano de obra directa, solo se tienen los rendimientos de las partidas, por lo que tenemos el total de horas hombre y el costo directo de la mano de obra, como también los materiales básicos y consumibles. Aquí en la mano de obra directa no se consideran los equipos mayores ni los equipos menores. Sin embargo, Construcsoft cuenta con el presupuesto desagregado, el que nos indica que faltan asignar unos equipos al metrado, por lo que tenemos el metrado desagregado sin los choferes y operadores. Aún no tenemos los equipos mayores ni menores ni los combustibles. Para este fin, Construcsoft Mecánico tiene la opción de la incidencia de equipos por partidas, que permitirá asignar los equipos mayores y menores a cada una de las partidas. La asignación de los equipos es muy sencilla. Solo basta con marcar con el mouse el equipo donde se supone que va a trabajar en alguna de las partidas, para que el sistema prorratee las horas máquina en las respectivas partidas. Vamos a ver cómo es esta asignación. Supongamos en camino de acceso en terreno normal vamos a requerir el tractor, también en terreno rocoso, y requerimos la compresora y martillo para terrenos rocosos, y también el camión de apoyo de 300 para los caminos de acceso. En excavación en roca normal vamos a decir que el camión de apoyo, también el camión de apoyo en roca fracturada, en roca sana y en terreno suelto. También podríamos colocar el camión de apoyo en el concreto. En excavación en roca fracturada y sana tenemos compresoras y martillos. En excavación en concreto tendríamos el tractor de tiro, como también en el relleno compactado. Para el concreto tenemos la mezcladora, la vibradora, la motobomba, el tanque cisterna. Igual para el relleno compactado tenemos la plancha compactadora, podemos usar también la motobomba y también el camión y la cisterna. En el montaje de línea vamos a decir que vamos a emplear el camión con la grúa HIEP en todo lo que es montaje de la línea, también el camión de apoyo, en el tendido del conductor y cable de guarda tendremos el equipo de tendido con su respectiva frenadora. Las plumas se van a emplear en el montaje de torres, y los equipos menores vamos a emplearlos en todo lo que es la obra de montaje de la línea. De esta forma hemos asignado los equipos a cada una de las partidas. Una vez asignados los equipos, podemos obtener ahora el presupuesto desagregado, y por cada una de las partidas tenemos las partidas globales, los materiales básicos y suministros, los materiales consumibles, la mano de obra directa
Ya tenemos acá los choferes y operadores, también tenemos los equipos menores, los equipos mayores y los combustibles, también el porcentaje de herramientas, donde el metrado multiplicado por el precio unitario es exactamente el monto de la partida. Por lo tanto, ingresando a cualquier partida, el sistema nos va a conformar o armar el análisis de precio unitario. Por ejemplo, para el montaje de las torres, tenemos el análisis de precio unitario. De esta forma, Construsoft obtiene como consecuencia final los análisis de precios unitarios. Si vemos el reporte del presupuesto, tenemos el presupuesto total de la línea ya con el costo total directo, con los gastos generales y la utilidad y el impuesto general a las ventas. Presupuestando las obras electromecánicas en forma global, se tiene el presupuesto total de la obra, sin efectuar ningún análisis de precio unitario, obteniendo el sistema Construsoft como consecuencia final los análisis de precios unitarios. Esta metodología inversa aplicada a las obras electromecánicas tiene la ventaja de determinar al detalle todos los componentes de la obra, requiriendo solo el 20% de esfuerzo frente a los sistemas tradicionales, con un margen de error del 2%. Esperamos que Construsoft Mecánico sea el gran aliado de su empresa para el presupuesto de las obras electromecánicas. En nuestra página www.construsoft.com podrán ver los videos de Construsoft Mecánico y descargar el manual de utilización del sistema Construsoft Mecánico, como también descargar la versión demo donde podrán apreciar las bondades del sistema. Me despido y será hasta una nueva oportunidad.